Perfecto. Invitamos entonces a las magísteres de México, Susana Sánchez Razo, la licenciada Gabriela Pérez Díaz, de la Red de Investigadoras e Investigadores Educativos de México, que era lo que estaba diciendo justo cuando se había cortado la presentación de Marisa. Después de las presentaciones de las docentes e investigadoras mexicanas, aportará desde una mirada de la República Argentina la investigadora nuevamente Marisa Vázquez. Bien, Susana Sánchez Razo posee maestría en Tecnología e Investigación Educativa, es licenciada en Educación Especial, se encuentra en la Dirección de Formación para la Vida y el Trabajo de Jóvenes con Discapacidad. También desarrolló funciones como docente y función de tutoría. Se encuentra en Querétaro, México, así que le damos la bienvenida a la magíster Susana Sánchez Razo. Hola, buenas tardes a todas, un gusto conocerlas y pues un agradecimiento muy grande por la invitación y por estar compartiendo este espacio aquí con ustedes. La verdad, temas muy interesantes, ideas que mueven muchas fibras acá en lo particular, pero que creo que van a ser de beneficio para aquellos que nos escuchan y para nosotros que estamos compartiendo este espacio. Bien, pues retomando una de las frases, ¿verdad?, que comentaban las compañeras de Brasil, del tener esperanza optimista en la vida, yo quiero retomar una temática que creo que va muy orientada a ese sentido. Para empezar, pues, agradecerle directamente a mi compañera, la psicóloga Gabriela Pérez Díaz, porque fue quien hizo esa invitación directa, y a ustedes por incluirme para formar parte de este valioso proyecto. Compartiré con ustedes el tema sobre capacitismo y sus efectos en una sociedad poco inclusiva, partiendo de la pregunta de qué es el capacitismo y cómo influye en la sociedad y cómo afecta a las personas con discapacidad. El capacitismo es una forma de discriminación o de prejuicio social contra las personas con discapacidad. También puede conocerse como esa discriminación u opresión hacia la discapacidad, basándose en el prejuicio de que las personas con discapacidad, como un grupo social, son inferiores a las personas sin discapacidad. Ahora, ¿qué ocurre pensando en el nivel social o en el nivel educativo, en el nivel cultural, ante esta perspectiva de capacitismo? El capacitismo como esa construcción social teórica que consiste en delegar a las personas con discapacidad simplemente por el hecho de serlo y de que no encajan con esos patrones sociales que se establecen, digamos, en el ideal del ser humano, relacionado sobre todo con una cuestión funcionalista de una productividad muy estandarizada, ha permeado el modelo de la persona humana, porque pues las personas con discapacidad, digámoslo, no encajan con ese molde ideal. Ante esta situación de capacitismo, muchas veces la sociedad, la cultura, la familia, los propios educadores, caemos en una postura de idealizar a la discapacidad, generando cierta condescendencia incluso de las personas que no viven con una discapacidad hacia aquellos que viven con una. Y yo me pregunto, ¿por qué la mayoría de los mensajes, por qué la mayoría de la publicidad, de los spots publicitarios que se generan de personas con discapacidad, se disfrazan bajo un enfoque de máximo logro ante esa condición? Escuchamos, es muy frecuente el ver mensajes, ver videos en redes sociales de ella o él logró esto. ¿Por qué? Porque es magnífico, porque es especial a pesar de su discapacidad. Ella, él, a pesar de esa condición, pudo desempeñarse, pudo lograr tal cosa, logró superar su discapacidad y ahora es exitoso. Y casi siempre se resalta esa condición. Estos son algunos ejemplos que comúnmente escuchamos, socializamos o que incluso expresamos, lo que lleva a la reflexión o al pensar si uno de los objetivos comunes de capacitar a las personas con discapacidad es de
discapacitarlas, quitarles esa discapacidad. ¿Por qué de manera social tendemos a idealizar a la discapacidad? ¿No será esto un disfraz al exigir un trato justo hacia las personas en relación a su discapacidad? Si partimos de la premisa que la diversidad está presente en todas las expresiones humanas, que la vivimos y que somos partícipes de ella, yo considero que al solicitar un trato diferenciado hacia las personas con discapacidad o dominarlas como grupo de personas con discapacidad, como algo particular o algo extraordinario, indirectamente estamos etiquetando y negando la diversidad valiosa y enriquecedora de la discapacidad, pero al igual que todas las expresiones posibles humanas. Al pensar en el contexto en el que cada uno de nosotros nos encontramos, me hace pensar en, ¿será que esa postura de capacitismo ante el ambiente discapacita la discapacidad? Recordemos que la diversidad del ser humano la podemos palpar en el ámbito de su funcionamiento físico, psíquico, sensorial, y se ve beneficiado o condicionado de acuerdo al ambiente que le rodea. Pensemos en el enfoque ecológico. En un primer momento, la cuestión familiar, la comunidad, la escuela, los compañeros, lo que se llama el mesosistema. En un segundo nivel, todos los medios de comunicación, esa familia extendida, algunos apoyos locales, gubernamentales, que sería el exosistema, y finalmente, hablando de lo macro, de ese macrosistema, todo lo que tiene que ver con los aspectos sociales, la cultura y las políticas, que indirectamente influyen en esa visión que se tiene hacia la discapacidad. Todos estos ambientes anteriores impactarán de una manera directa en la participación, en el acceso, en la inclusión y en el desarrollo cognitivo, físico, social, psíquico, moral, sexual y ocupacional, independientemente de si presentamos o no una condición de discapacidad. El modelo social interpreta la discapacidad como ese constructo social que es resultado de un medio excluyente y discriminatorio y capacitista que no tiene presente a la discapacidad como parte de esa diversidad. Considerando que el principal pilar de la inclusión es el reconocimiento de que todas las personas tienen habilidades y potencialidades propias, yo creo que desde el ámbito como educadores nos toca invitar, empezar a generar esa conciencia, ese pensamiento crítico para acompañar en la tarea de aprender, reaprender, resignificar y reconceptualizar esas ideas, esos tratos, los espacios, los lugares, para dar cabida a la diversidad de todos. Los invito a que modifiquemos la concepción de seres humanos, no como entes, sino a construirnos como entidad. Entidades en desarrollo, entidades dinámicas, que van implicándose progresivamente en el ambiente, que vamos influyendo en el ambiente, reestructurándolo y enriqueciéndolo. Sabemos que el proceso de inclusión es largo y que ante esas distintas necesidades pues exigen respuestas diversas. Pero partamos de valorar ese gran aporte que cada uno de nosotros tiene hacia la sociedad o hacia el medio en el que vivimos, independientemente de la condición que tengamos y de las características muy particulares. Sin embargo, mientras en la cultura, los propios medios de comunicación, el aspecto educativo, las políticas o en el convivir cotidiano no exista una auténtica inclusión y no nos contagiemos de ese modelo humanista donde no se conciba y viva la diversidad como algo especial, sino como lo más natural de la vida, el capacitismo será permeable en la conciencia social y la discapacidad y los discapacitados seguirán existiendo.
Muchas gracias por el espacio, compañeras, y cedo la palabra a mi compañera Gaby. Bueno, Gabriela Pérez Díaz es licenciada en Psicología Clínica, educadora y consejera en sexualidad. Se formó en relación con la sexualidad en sujetos con discapacidad. Trabajó como psicóloga de apoyo en educación especial por 29 años, con un amplio recorrido en la formación. Realiza trabajos en consultorio, dando atención psicológica a adolescentes y adultos. Forma parte de la Red de Investigadoras e Investigadores Educativos de México. Compartirán el trabajo titulado, es el trabajo que estaba presentando Susana Pérez Razo, ¿por qué construimos escalones? Derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Ahora sí vamos con la licenciada Gabriela. Muchas gracias. Gracias. Pues es un orgullo muy grande estar aquí con ustedes compartiendo este espacio. Y nada más quiero agregar un poquito en todo esto que Susi ya ha comentado en relación a la importancia de reconocer esos derechos sexuales y reproductivos. En este caso me voy a referir únicamente a los adolescentes y adultos, jóvenes y adultos, en el sentido de que son personas con alguna discapacidad que ya de por sí tienen alguna limitación en una parte de su vida, no en toda su vida, y tienen alguna limitación por la que requieren apoyos, pero únicamente. Esto no quiere decir que no por eso no tengan sensaciones, no tengan emociones, no tengan deseos, pero la gran mayoría de las personas, y bueno, mucho de esto me refiero a las personas con discapacidad intelectual, porque si bien es cierto, las personas con discapacidad física, las personas con discapacidad auditiva, visual, pues tienen una manera más amplia de hacer saber sus necesidades y sus deseos. Sin embargo, las personas con discapacidad intelectual están muy limitadas en muchos aspectos, y mucho más aún las personas con multidiscapacidad. Me quiero referir a las necesidades que puedan llegar a necesitar, por ejemplo, de atención en su higiene, en su presentación. Es muy común que a veces ya los veamos como bultos, incluso a las personas con discapacidad, y más los adultos, más los jóvenes, las jóvenes, que ya es tedioso, que ya es pesado, incluso para los servidores que están ofreciendo dándole algún servicio a estas personas. Simplemente llegan y los mueven a la persona, le quitan la ropa, y ni siquiera tienen la cortesía, la amabilidad, el respeto de decirles: te voy a cambiar el pañal, te voy a dar de comer, te voy a mover de este lado. Es algo que a veces se nos olvida por la simple cotidianeidad, ¿sí? Y no contemplamos que son personas que están sintiendo y que tienen necesidades de expresar o de mínimo saber. A lo largo del tiempo que estuve trabajando en educación especial, fue desafortunadamente muy común que muchas mujeres les quitaban su matriz, incluso por el hecho de que fueran a ser violadas. Y esto es algo muy, muy angustiante, porque a veces incluso engañaban o ocultaban el hecho de la cirugía que le iban a hacer. Te van a quitar la matriz, te van a hacer una histerectomía. No se decía para nada eso, sino simplemente se les decía, la operaron de las anginas, y eso por el temor de que en algún momento llegaran a ser violadas estas chicas. Entonces, a veces sí, es muy difícil llegar a respetar por completo estos derechos de las personas, sí, cuando tienen una condición de vida muy, muy severa, y esto me estoy refiriendo a una condición muy severa, que sí, a lo mejor es una de las mejores opciones, quitar la matriz para que no tengan su periodo menstrual, para que no tengan no corran un riesgo, esto de un riesgo de un embarazo no deseado, pero mínimo la necesidad de ser informadas, de decirles que ellas lo sepan,
y por lo menos estén enteradas. Si estén o no de acuerdo, pues bueno, ya será un trabajo aparte, pero por lo menos que estén enteradas. Ahora con la situación que se está viviendo actualmente, pues es mucho más difícil también por el hecho de que es difícil tener una comunicación como la que ahorita tuvimos, el ejemplo que sucedió con Marisa, de que de repente se fue de comunicación. Pues así nos pasa con las personas con discapacidad y tenemos que darnos tiempo, tenemos que darnos el espacio, tenemos que buscar las formas de comunicar y de saber que estamos en la misma sintonía para poder tener esa comunicación y tener ese entendimiento mutuo, que sea lo que queremos decir y lo que queremos que escuche esa otra persona. Entonces, es muy importante que contemplemos las necesidades de las personas. Las personas con discapacidad tienen los mismos deseos, viven su sexualidad casi de manera física, de la misma manera que cualquier persona, solamente en lo emocional, en lo erótico, pues se puede vivir un poco diferente, pero todo siempre y cuando con algún ajuste, con algún apoyo, y puede llegar a tener una vida muy plena. Si alguna otra cosa quieren comentar en algún momento, estoy a sus órdenes. Ahorita termino aquí mi exposición. Muchas gracias. Bueno, queridas colegas mexicanas, muy interesante el aporte que establecen sobre inclusión en el país de México y queremos leerles algunos de los mensajes que llegan para ustedes. Florencia Sosa Ordóñez, alumna, al igual que Florencia Cañada y Juana Brosio, valoran sus ponencias, también Patricia Reynoso, Diego Panuncio, el licenciado Guillermo Gómez Vidal, desde el Estado de México, Gloria Esmeralda Ramírez deja su saludo, como así también la profesora María Eugenia Rupe desde Tres Arroyos. Así que ha sido muy grato escucharlas, y pasamos con una breve valoración muy sintética de la profesora Marisa Vázquez, que nos presentará. Un placer escuchar las compañeras de México, también 30 años trabajando en educación especial, así que comparto muchos de los conceptos, esto que decía Gabriela. Nosotros, y también lo que decía la compañera anteriormente, no utilizamos aún este concepto de capacitismo, pero sí coincidimos en que en la Argentina también pasan estas cuestiones respecto del modelo social de la discapacidad. Tenemos una ampliación del marco normativo, hay mayor capacitación, pero se necesita un cambio de mirada social sobre la discapacidad. Empezar a pensar en el contexto y no en la persona con discapacidad. Respecto a lo que decía, por eso coincidimos en los conceptos que fueron vertidos. Y respecto a lo que decía Gabriela, aquí no se da esto que ya hablaba de las operaciones con asiduidad, pero tenemos sí una ley, que es la Ley de Educación Sexual Integral, la ESI, que se trabaja en la República Argentina, y a partir de eso poder empezar a mirar desde otro lugar la sexualidad y la discapacidad. Gracias.